Hola queridos hermanos, llega a ustedes la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recibimos con alegría la palabra de Dios, alimento para nuestra vida, y nos abrazamos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Por eso comparte con nosotros la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 18. Se apareció Jesús a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre, y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos, y los curarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de la conversión de San Pablo, la Iglesia nos regala el texto del mandato misionero. En él Jesús nos garantiza que tendremos las gracias necesarias para vencer los obstáculos externos a la obra de la evangelización. Nos dice que nos podremos hacer entender por todos a través del lenguaje del amor, que tendremos la fuerza para vencer las insidias, las maledicencias, las calumnias de los enemigos del Evangelio. Si tenemos la mirada puesta en Cristo, si vivimos una vida coherente, si servimos a los hermanos con alma y vida. Y también nos dice que podremos hacer retroceder el poder del maligno, curando a los que viven en la ignorancia, a los que están solos, a los desamparados. Todo eso está garantizado por el Señor. Pero también hay obstáculos internos a la Iglesia, a la obra de la evangelización, que tenemos que cuidar. Entre ellos hoy se habla de las escrituras caducas. ¿Qué son las escrituras caducas? Todas aquellas estructuras o formas de evangelizar que nos sirven para anunciar el Evangelio al hombre de hoy, que no nos permiten salir a anunciar el Evangelio. Estas estructuras caducas requieren de todos nosotros una conversión pastoral. Ustedes me han escuchado en las predicaciones, en las reflexiones de los grupos, hablar de este tema, de la conversión pastoral, que antes que cambiar estructuras requiere un cambio de mentalidad, una conversión de la mentalidad del evangelizador. Revisar cuál es nuestro paradigma misionero. Somos misioneros cuando estamos en grupo y cuando estamos solos no asumimos la obra evangelizadora, la obra misionera. Tenemos una vida de fe separada de la vida ordinaria, de la vida familiar, de trabajo, de diversiones. Somos capaces de tener una mentalidad abierta para escuchar al otro y descubrir dónde está su necesidad, esa ventana que nos abre para presentarla a Jesús como el camino, la verdad y la vida que está buscando. Este cambio de mentalidad es urgente, es urgente. Lo debemos hacer todos, empezando por la jerarquía. Pero también hay otro obstáculo muy importante, que está en el alma del evangelizador. Se lo conoce como la sede, o sea, la falta de fervor. El cristiano que vive su fe de manera fría, tibia. Aquel que ya no se siente impulsado a anunciar el evangelio, que se va alejando de a poquito de Dios, de la iglesia. Aquel que se está apagando. Este es un mal que ha golpeado siempre la vida de los cristianos. Ya lo reflexionaban los monjes del desierto. Hoy tenemos que prestar mucha atención, porque las circunstancias duras de la vida nos están golpeando por ese lado, la falta de fervor. Por eso quiero compartir con ustedes un pasaje de un documento muy importante, se llama Evangelii Nuntiandi,
del Papa San Pablo VI. Se lo conoce como la Carta Magna de la Evangelización. El mismo Papa Francisco se hace eco de este documento en su magisterio. Vamos a escuchar un pasaje de este documento, el número 80, que lleva como título Con el fervor de los santos. Nuestra llamada se inspira ahora en el fervor de los más grandes predicadores y evangelizadores, cuya vida fue consagrada al apostolado. Ellos han sabido superar todos los obstáculos que se oponían a la evangelización. De tales obstáculos que perduran en nuestro tiempo, nos limitaremos a citar la falta de fervor, tanto más grave cuanto viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y esperanza. Por ello, a todos aquellos que por cualquier título o cualquier grado tienen la obligación de evangelizar, los exhortamos a alimentar siempre el fervor de espíritu. El Hijo de Dios ha venido al mundo para revelarnos, mediante su palabra y su vida, los caminos ordinarios de la salvación. Y Él nos ha ordenado transmitir a los demás con su misma autoridad esta revelación. No sería inútil que cada cristiano y cada evangelizador examinasen en profundidad, a través de la oración, este pensamiento. Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios, si nosotros no les anunciamos el Evangelio. Pero ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza, lo que San Pablo llamaba avergonzarse del Evangelio, o por ideas falsas, omitimos anunciarlo? Porque eso significaría ser infieles a la llamada de Dios, que a través de los ministros del Evangelio quiere hacer germinar la semilla, y de nosotros depende que esa semilla se convierta en árbol y produzca fruto. Conservemos pues el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Hagámoslo como Juan Bautista, como Pedro y Pablo, como los otros apóstoles, como esa multitud de admirables evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas consagradas. Y ojalá que el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismo la alegría de Cristo y aceptan consagrar sus vidas a la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar la Iglesia en el mundo. Qué actuales son estas palabras del Papa San Pablo VI. Como les decía, Francisco se hace eco de estas palabras en su pastoral. Vamos a pedirle al Señor esta gracia de renovar nuestro fervor evangelizador, tan necesario en estos tiempos donde tantos hermanos sufren. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la Virgen María los cubra con su manto. San José nos preste su hombro firme y seguro para apoyarnos en él y seguir andando. Y San Francisco de Paula, sobre todo en este año jubilar, nos siga educando a vivir en la caridad. Tengan un hermoso día, Dios los cuide.